Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Actualidad Política y en esta ocasión contamos con la visita y la presencia de la candidata legisladora departamental, en este caso Betiana Cabrera Fassolis. Muy buenas tardes, Betiana. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes y bueno, por supuesto a toda la audiencia. Y bueno, vamos a contarle un poco a la gente quién sos, de dónde venís, para que la gente también te conozca, porque estás en otra categoría, no sos legisladora departamental, sino provincial. Tal cual. Bueno, yo soy miembro de un partido que se llama el Movimiento Libres del Sur, que acá, para que sepamos, en San José de la Dormida tenemos a nuestra referente local, que es Nilda Ferreira, que viene trabajando ella desde hace muchísimos años con todo lo que son las políticas sociales. Y bueno, yo soy médica, soy profesora universitaria, trabajo en Córdoba y allá me desarrollo un poco más y trabajo un poco más todo lo que tiene que ver con políticas de ambiente, de género, de lo que nosotros le llamamos la agenda social, ¿no? Las cosas que por ahí no salen masivamente en los titulares de los diarios y demás, pero que para nosotros son importantísimas. Nosotros trabajamos muchísimo con nuestra organización, que es el Movimiento Barrios de Pie, que es un movimiento que surgió en algún momento como un movimiento piquetero allá por el 2001, y hoy ya hemos hecho un desarrollo y tenemos cooperativas, tenemos centros comunitarios y demás. Pero eso es eminentemente la agenda social, ¿no? Por ahí lo que más hace a las personas que hoy por hoy tienen sus problemáticas no resueltas, la desocupación, todo lo que tiene que ver con el código de faltas y la inseguridad y la problemática de género y la problemática ambiental, todo ello puesto también desde la mirada de hoy los que son los menos favorecidos por el sistema. Y contanos también sobre el partido, sobre el Frente Progresista y Popular. ¿Definirías? Tal cual, y bueno, hemos conformado para estas elecciones el Frente Progresista y Popular con los compañeros del Partido Socialista y con los compañeros del GEN. Y bueno, para nosotros este frente es un frente que habla muchísimo de nosotros y que dice mucho de nosotros, ¿no? Porque por ahí cuando uno realiza frentes o cuando realiza alianzas, es como que uno tiene que ceder mucho de su identidad en pos de una cosa más general. Y bueno, acá no ha ocurrido, porque la verdad que todos somos partidos y organizaciones hermanas que venimos trabajando en esto de cómo recuperamos la política con su total capacidad transformadora para beneficio de los de los más excluidos del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el GEN, el partido GEN, es el partido que nacionalmente lo comanda Margarita Stolbizer, ¿no? Ella, una persona muy íntima, muy íntegra, muy trabajadora, con muchísima experiencia parlamentaria y también con esta mirada de salirse de las estructuras tradicionales como son el radicalismo, para por ahí poder avanzar en un proyecto más coherente. Y por otro lado el Partido Socialista, que lo tenemos como referente a nivel nacional a Hermes Wiener y todo el proceso que se viene dando en Santa Fe, también con una mirada de pongamos, no solo el bipartidismo es el único con capacidades de gobernar, ¿no? No solamente en acuerdo de gobernabilidad puede gobernar el PJ o la UCR turnándose, sino que también hay otras experiencias y hay otros proyectos que venimos acumulando y nos creemos en condiciones hoy por hoy de disputar el poder, ¿no? Entonces, este frente para nosotros es un frente progresista. No creemos que el modelo del azotismo ya está agotado después de 16 años, creemos que ya no tiene más capacidad de resolución de los problemas. Creemos que también ha sido muy falto de transparencia, ¿no? Y ha escuchado muy poco a los vecinos y a los reclamos de los vecinos. Todo lo que tiene que ver con obra pública, todo lo que tiene que ver con las grandes obras, consideramos que encierra muchísimo de corrupción y de negociados y que eso lo han pagado los vecinos, ¿no? Y por contrapartida también a su vez el radicalismo, bueno, ya sabemos que aquí el radicalismo en Córdoba la verdad que no es el radicalismo más progresista a nivel país, sino que históricamente ha sido el más conservador de todos. Creemos que nada nuevo nos tienen para ofrecer
Y creemos también que nos conllevaría un retroceso hacia los 90, ¿no? Esta alianza que ellos hacen con Macri, este referente político con una alta impronta noventista, de empresario, y bueno, que por supuesto no creemos que para nada nos represente a los sectores más populares. Y bueno, y por otro lado el kirchnerismo, que nosotros ya vimos en estas últimas horas cómo se fue reacomodando con los sectores del poder, y entre PJ y kirchnerismo creemos que lo único que quieren hacer es darle continuidad a un proyecto que ya hoy por hoy no tiende a redistribuir la riqueza, no tiende a tener políticas sociales, sino que tiende únicamente a poner parches, ¿no? Planes, subsidios y demás. Y nosotros creemos que estos 10 años de crecimiento económico podrían haber significado un crecimiento o por lo menos la instalación de una matriz productiva en la Argentina. Y eso no lo hemos visto. Entonces, la verdad que para nosotros no es una opción seguir poniendo parches eternamente, sino que tenemos que reconstruir la capacidad de nuestro país, la capacidad de nuestras provincias, y las capacidades de nuestras localidades y de nuestras ciudades, sean chicas o sean grandes. Y creemos que eso hoy por hoy no existe. Entonces, esa básicamente es la estructura o son los conceptos más importantes que nosotros queremos llevar como Frente Progresista, ¿no? ¿Consideras que no hay una posibilidad de que se puedan unir dentro de los demás partidos, alianzas, acuerdos, a alguien que pertenezca al peronismo, que pertenezca al radicalismo? Nosotros no, nosotros particularmente no. Ellos creo que sí, ellos yo creo que tienen muchísimos acuerdos, lo que pasa es que por ahí nosotros no los vemos, no son acuerdos públicos, pero hay un cierto acuerdo de gobernabilidad. Digo, que De la Sota elija a su principal contrincante, esta alianza, esta triple alianza, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Nosotros allá en Córdoba lo vemos como una realidad más latente con lo que ha sucedido con Mestre, con el intendente Mestre. Nosotros creemos que hay un acuerdo claro de gobernabilidad para que no surjan otras fuerzas y no surjan otros espacios políticos que podrían atentar contra eso. Nosotros por nuestra parte no, consideramos que nada tenemos que hacer ahí, justamente por esto, porque perdemos nuestros reclamos, perdemos nuestra identidad y perdemos sobre todo nuestra experiencia y nuestro trabajo y a quién nosotros representamos. A ver, nosotros representamos a los desocupados, representamos a las mujeres, con todo su abanico de problemáticas específicas y particulares que no han sido contempladas en 16 años de gobierno y previamente con el radicalismo tampoco, ¿no? Entonces, estas cosas, una alianza implicaría bajar esas banderas en algún punto. Y también una alta cuota de hipocresía, porque si bien todos estos candidatos declaman esas políticas, así como titulares, nosotros sabemos que no las están construyendo en la base, ¿no? Y nosotros que por ahí sí, que venimos desde las organizaciones sociales y más desde las ONG y demás, venimos haciendo esa experiencia de arriesgar respuestas cuando el Estado no nos da respuestas, ¿no? Y bueno, queremos que también esa experiencia sea contemplada, ¿no? Bueno, dentro de este trabajo, ¿qué te trajo a San José de la Dormida? Bueno, nosotros acá siempre venimos con nuestros compañeros locales de Barrio de Pie, que es Franco y que es Nilda Ferreira, y venimos no solo para tomar contacto con ellos, sino para poder articular experiencias y articular trabajos. Creemos que eso es lo importante, el trabajo de base, el trabajo solidario, el trabajo voluntario, estar con las personas menos favorecidas por el sistema. Creo que ahí es donde tenemos que estar nosotros. Y bueno, nos trajo también venir a presentar la propuesta del Frente Progresista, dar una recorrida, ver por ahí un poco más las problemáticas. Y por supuesto en esto de la articulación también va a tener su correlato, si nosotros ingresamos a la legislatura también va a tener su correlato, porque también en esto de la política más general es como que se disuelve muchísimo la problemática del interior. Una cosa es ser desocupado, una cosa es no tener trabajo, una cosa es ser excluido, una cosa es ser, digamos, en Córdoba capital y otra cosa es serlo desde el interior, ¿no? Ahí hay una doble exclusión que para nosotros tiene que verse reflejado de alguna forma.
Y creemos que eso es el único momento que se ve en las campañas electorales, lo cual es un problema y nos tiene que interpelar a nosotros y al resto de la sociedad, ¿no? Porque por ahí cuando todos los vecinos dicen, bueno, vienen solo para la campaña y después no los vemos nunca más. De eso se trata, ¿no? Que las estructuras partidarias están por ahí, están más preocupadas en tener una representación en Córdoba capital donde están los grandes medios, donde están las grandes movidas y después se olvidan de hacer esto que es descentralizar y generar organización local en cada una de las localidades en donde están. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy importante el trabajo que viene desarrollando Nilda desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, que aparte lo vemos como un trabajo muy coherente, muy abnegado y muy en contacto con el resto de la sociedad, ¿no? No es un laboratorio, sino que es por ahí empezar a compartir y empezar a trabajar. Y bueno, también el desarrollo que ha tenido Nilda como concejal hasta hace poco. Además, en otra oportunidad, con otra candidata, hablábamos también de la diferencia que hay entre ser un legislador de la provincia y ser un legislador del interior. Poder trasladar todas esas necesidades que nosotros lo vemos a diario porque pertenecemos al interior, no son las mismas que llegan a la provincia a la hora de poder buscar una respuesta o buscar un reflejo de esas necesidades. Tal cual. Sí, yo de todas formas creo que, digamos, conociendo bastante el trabajo de la Cámara, de la legislatura de la provincia de Córdoba y demás, yo veo que esa no es una legislatura ni para debatir proyectos ni para debatir ideas hasta hoy, ¿no? Es una legislatura que es una escribanía del Poder Ejecutivo, es una escribanía de la Sota. Cuando nosotros vemos la cantidad de proyectos que ingresan los legisladores y la cantidad de proyectos que son aprobados, en su gran mayoría es porque los ingresa el Ejecutivo, es decir, el gobernador. Eso no nos sirve a nosotros nos sirve esta otra mirada del legislador que recorre, que va, que viene, porque también, inclusive, y esto es mucho lo que nos dicen nuestros compañeros de otras localidades, inclusive acá también Franco, nos dicen, guarda, porque muchas veces ser del interior no te garantiza que vos hagas escuchar los reclamos o las necesidades del interior. Y bueno, y esto para mí es esto lo que tiene que ver con la incoherencia, con la hipocresía y con esta idea de estas estructuras partidarias más grandes, más rancias, y que bueno, que están en una disputa de un poder muy importante y por ahí se olvidan del trabajo de base o el trabajo más local. Yo lo que sí creo es que a esa legislatura hay que dotarla de contenido, hay que salir a recorrer las ciudades, hay que ver cuáles son las problemáticas, hay problemáticas muy importantes, ahora hay otras que en términos de resolución y de respuesta económica no lo son tanto, ¿no? Digo, por ejemplo, la problemática del agua es gravísima para el interior cordobés. Ahora, en términos económicos, es muy poca plata, digamos. Con las obras que han hecho últimamente en Córdoba, ¿no? Esto nos alcanza para pagar aproximadamente 3 obras de agua potable en localidades del interior cordobés. Y estamos hablando de mejorarle la calidad de vida a la gente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí pasa eso, pero bueno, es mucho más importante, en vez de tener un pozo en condiciones y demás, de hacer todo el estudio de suelo, es mucho más importante que por ahí salga por la tele o se vea en los grandes medios un faro para mostrar no sé qué, o una super terminal de ómnibus, que son todas obras que ha hecho el candidato de Unión por Córdoba, ¿no? O una super terminal que se nos inunda, digamos, cada vez que llueve mucho. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Para nosotros es mucho más importante tener un centro integral de asistencia para las mujeres víctimas de violencia de género en cada una de las localidades y un centro integral en términos de con un equipo interdisciplinario, asesoría jurídica gratuita y un refugio. Para nosotros es más importante eso que hoy por hoy hacer el cierre de las elecciones en el Kempes o hacer el carnaval cuartetero, que todos disfrutamos del cuarteto, pero la verdad que eso en términos económicos y en términos de recursos es muchísimo dinero, ¿no? Entonces uno está hablando de tratar de solucionarle la vida a una persona y el otro en realidad está hablando de una cuestión muy
muy superestructural, muy marketinera, ¿no? Entonces, para nosotros la política pasa por ahí. Pasa por poder llegar y poder saber realmente qué es lo que necesita la gente y cómo serían las soluciones, ¿no? Porque nosotros hemos arriesgado esas soluciones siendo organización social. Lo hemos hecho miles de capacitaciones, hemos hecho miles de campañas en torno, por ejemplo, al eje de la violencia de género, ¿no? Hemos, como podido, hemos actuado como refugios en esas situaciones, ¿no? Y sabemos que no es algo tan complicado, no es tan complicado, no es oneroso, se articula y la gente tiene ganas de participar y la gente es muy solidaria, ¿no? Nosotros lo vivimos a eso cotidianamente. El tema es que, bueno, nos gustaría que el Estado responda a eso, para no ser solamente nosotros, las organizaciones, los que hacemos eso, ¿no? Es decir, que la esencia de las campañas debería pasar por esto otro, por el trabajo a diario. Tal cual. En la sociedad y en las comunidades, que son las que realmente se ven reflejadas las necesidades. Y además de esto te lo pregunto por toda la cantidad de mensajes que hay con respecto a que, bueno, ya los candidatos no se quieren presentar, no quieren ir a los medios de comunicación, no quieren que se les pregunte. No quieren debatir. Nada. Sí, en realidad quieren hacer propaganda, porque una cosa es hacer propaganda y otra cosa es someterse a lo que es la valoración de los medios y la valoración del público en general. Bueno, eso tiene que ver con el marketing político. Eso tiene que ver con que hoy por hoy es muchísimo más importante tener la suficiente plata para tener un sextuple, que es un súper afiche, cartel enorme, inmenso, que ir a hacer una asamblea en un barrio, ¿no? O que venir y compartir un momento en un comedor comunitario, como vamos a hacer nosotros hoy, ¿no? Venir, compartir un mate cocido con un pan con dulce y poder hablar con todos y que todos, aparte, digamos, uno conocer y uno aprender, porque esto hay que decirlo también, nosotros aprendemos todo el tiempo de lo que dicen y proponen las personas y lo que dicen todos. Probablemente no lo dicen en los términos, en los términos técnicos, pero uno tiene que saber interpretar cuál es la necesidad y qué nos está pidiendo la gente. Porque por ahí se habla muchísimo de esto del individualismo y del falta de interés en la política y de que nadie nos importa y que, tenemos un montón de elecciones este año, que hinchas, ¿no? Porque ni gana tengo de ir a votar. Bueno, pero tenemos que saber leer por qué hay esa falta de interés. Esa falta de interés es porque nadie se ve representado, digamos, se ve a la clase política, porque es una clase, ¿no? Hay muchos que estudian para hacer eso, que hacen una carrera para hacer eso, y bueno, y llegan a esos lugares y por supuesto, digamos, ni les interesa de dónde vienen, ni les interesa lo que prometieron o lo que dijeron que era importante para llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente, digamos, por qué los vecinos y las vecinas tienen que estarse interesando por alguien que cuando ocupa un espacio de poder no se olvida y no escucha sus necesidades y a lo sumo, en términos de intercambio, digamos, te pide un favor y bueno, vos haceme este otro favor, digamos. La política no es eso, la política no es una negociación entre pares, digamos. La política es, digamos, el método para transformar nuestra realidad cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, esto del marketing político es la peor y la máxima expresión de la superficialidad de las ideas, de que lo único que importa es por ahí tener a alguien conocido, a alguien gracioso, a alguien que venga, digamos, a alguien que sea la novedad, ¿no? Para conseguir votos y nada más. Bueno, nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que la política sobre todo es compromiso, es coherencia y es continuidad, ¿no? Y que sobre todo es una cosa comunitaria, digamos. No hay política si no hay organización, si no es colectivo, si no es un proyecto colectivo. Esas personas que por ahí plantean, digamos, o bueno, no lo dicen abiertamente porque saben que serían muy condenados, pero que plantean esto de nosotros ingresamos a la política por un proyecto individual o para llegar a hacer tal cosa. Y la verdad que bueno, le deseamos mucha
mucha suerte. Ahora, eso no es así, digamos. Eso no es lo más importante de la política. Y lamentablemente nuestra clase política es eso, digamos, solamente para beneficios propios y para ocupar espacios de poder, ¿no? Y para nosotros es muy condenable esa forma de hacer política. Y contanos un poco cómo es en persona y, bueno, por qué elegiste también estar en este proyecto con Birri. Bueno, Roberto Birri es una persona que bueno, tiene muchísima experiencia en lo que es gestión y muchísima experiencia en lo que es ser legislador. Es un hombre que viene de Río Cuarto y bueno, y también con esas características de muy del interior, ¿no? De siempre estar atento de cuáles son las necesidades del interior. Y él es una persona muy coherente con su historia. Él de toda la vida ha sido parte del Partido Socialista y ha sido el que ha ingresado a esa legislatura temas de que no parecían nunca, de que no eran importantes o que por lo menos no parecían ser lo suficientemente representativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él fue el que primero ingresó a la legislatura la temática del Código de Faltas en Córdoba. Esto de que el poder de la policía, digamos, es un poder que hay que medirlo porque no es un poder que tiene que ver con la aplicación directa de la justicia, pero nosotros vemos que hay muchísima discriminación y estigmatización, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Él fue el primero que lo planteó en la legislatura. Hoy por hoy ya es un problema de agenda pública y todos hablamos de lo mismo, ¿no? Él fue la primera persona que llevó a la legislatura y planteó esto de la relación de la salud con el ambiente. Nosotros cuando trabajábamos con esto que tenía que ver con las fumigaciones y demás, y empezar a revisar de cómo nuestro modelo productivo también en términos sociales nos está afectando a la salud, bueno, él fue el primero que nos abrió las puertas, ¿no? Toda la cuestión de la diversidad y la temática de género, digamos, las organizaciones con el que primero hablaron también fueron con él. Entonces es un hombre que si bien también está muy atento de las cuestiones que tienen que ver con la democracia, con la gobernabilidad, con todo lo que hace a los presupuestos, con todo lo que hace a lo que influye, a lo que nos influye a todos los cordobeses y las cordobesas, también ha sabido prestarle atención a esas temáticas emergentes que hoy por hoy las vemos con un poco más de claridad. Ahora, que hace un tiempo no eran así, y eran problemas solamente sectoriales y de pequeños grupos. Entonces, en eso yo creo que esa me parece que es parte de su coherencia, ¿no? Saber prever y saber entender que las necesidades son múltiples y son diversas, que no es solamente estamos todos preocupados por la inflación, estamos todos preocupados, que también es cierto, estamos todos preocupados por la inflación, pero también que hay matices, ¿no? Una cosa es que todos vivimos por igual la inflación, todos vivimos por igual la falta de trabajo. Ahora, muy distinto es si vos sos mujer jefa de familia, o muy distinto es si vos sos gay, lesbiana, trans o intersex y además sufrís la falta de trabajo y desocupación, ¿no? Y bueno, o si además de sufrir la falta de trabajo o la desocupación y encima sos un joven que por tener determinado color de piel o por vestirte así o por ir a determinados espectáculos nocturnos te pintan los dedos porque les pareció, digamos, por portación de cara, bueno, eso es, ya hay una doble complejidad, una doble exclusión que le decimos nosotros. Entonces, me parece que Roberto representa eso. Y aparte tenemos también un vicegobernador que es un lujo, que es el doctor Carlos Altamirano, un colega que fue el primero que planteó la lucha de los trabajadores, el problema de la salud en Córdoba lo planteó también como algo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores. Él fue el primero que salió a decir lo que cobran los médicos con especialidades que pasan la mayor cantidad de tiempo metidos adentro de los hospitales y las clínicas, ¿no? O por qué cuando nosotros nos vamos a hacer atender tenemos que esperar tanto tiempo,
¿O por qué vemos que los profesionales saltan de una clínica a otra, de un hospital a otro, cuando pedimos no hay turno y nos dicen, no, el doctor viene de acá una semana y tenemos que todo migrar, digamos, si estamos en San José de la Dormida, tenemos que ir primero a la cabecera y si no nos tenemos que ir a Córdoba para que nos atiendan mejor, o de acuerdo al nivel de complejidad, ¿no? Y eso para nosotros tiene un valor muy importante, porque digamos, pese a que es un profesional muy sacrificado y demás, poder salir de esa cuestión individual y aunarse a un reclamo colectivo para nosotros es muy, muy loable. Bueno, Betina, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de las propuestas y de algunas cuestiones que tienen que ver con actualidad. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Estamos de vuelta para seguir conversando con Betiana Cabrera Fasolis sobre las propuestas que tienen en general el partido. Bueno, nosotros en esto de nuestra agenda social, por un lado, y principalmente nos parece que el primer tema que nosotros tenemos que abordar es todo lo que tiene que ver con la problemática de género. Nosotros lo venimos planteando desde hace muchísimos años, no solamente en términos de esto último que se visibilizó un poco más sobre la violencia de género, sino que decimos que hay que avanzar un poco más en las políticas de inclusión. Para que nosotros sepamos, las mujeres en Argentina y también acá en Córdoba cobramos un 30% menos por el mismo trabajo que los hombres, ¿no? Y esto tiene que ver con que nosotras, las mujeres, tenemos accesos a peores trabajos que los hombres. Creemos que hay que prolongar los que son las licencias por maternidad. Creemos que tiene que haber algún tipo de licencias con respecto al cuidado de familiares, porque nosotras nos hacemos cargos de nuestras casas, de nuestros hijos, de personas discapacitadas si las hay, y cuando no, de ancianos, ¿no? Entonces creemos que hay que avanzar en una política de inclusión con respecto a eso. Y con respecto concretamente a lo de violencia de género, creemos que, por un lado, tiene que existir en escuela primaria, secundaria, universidad, en los efectores de salud, en los efectores educativos, pero también en todo lo que son fuerzas de la seguridad, incluido policía, no solo una formación en torno a los protocolos de acción, es decir, cómo nosotros, qué hacer en un caso de violencia de género, sino también en entender este proceso de la violencia y generar un cambio cultural, porque esto no es un problema que lo podamos revertir con un botón antipánico o que lo podamos revertir con una medida efectista. Este es un problema que tiene que ver con cómo nos hemos educado como sociedad, en una sociedad machista y patriarcal como la que vivimos, ¿no? Y que lo reproducimos todos, tanto hombres como mujeres, a los roles de género y a los estereotipos de género. Entonces, por un lado eso, trabajar mucho en la prevención y en la promoción. Y por otro lado, esto que decía hace un rato, digamos una red de centros integrales, ¿no?, de asistencia a las víctimas, con equipos interdisciplinarios, con refugios y patrocinio jurídico gratuito. También creemos que tiene que haber un registro, de la misma forma que hay un registro de hombres que incumplen con la cuota alimentaria, creemos que tiene que haber un registro de hombres que violan las órdenes de restricción y de exclusión. Es decir, aquel que las viole, nosotros sugerimos que exista una penalidad de tipo administrativa y de tipo económica, que no pueda acceder a sacar un carnet de conducir, que no pueda sacar su pasaporte y que no tenga beneficios tributarios, ¿no? Y asimismo también nosotros proponemos que se trabaje mucho en lo que son las campañas, pero sobre todo la educación, en esto más públicamente. Nosotros hoy por hoy tenemos que se destinan menos de 10 millones de pesos anuales a la problemática de género. Eso no te alcanza ni para hacer un carnaval cuartetero, ni un tercio de un carnaval cuartetero. Entonces, nosotros planteamos que hay que hacer algo con esta problemática y que tiene que ser rápido, porque nos está afectando a todos. Nosotros por ahí escuchamos algunos casos y vemos que hay chicas adolescentes menores de edad que ya tienen botón antipánico. Es decir, que ya tienen todo su ciclo de violencia muy instaurado. Y por supuesto para estas mujeres un plan que se llama Mujeres Trabajando, que implique que les genere la independencia económica, porque para salir del ciclo de la violencia tienen que ser independientes económicamente. Actualmente se les está dando a estas mujeres que tienen que abandonar sus casas con sus hijos, que tienen que volver a tejer sus redes sociales y sus redes familiares, que previamente han sido todas cortadas. Creemos, bueno, actualmente les está dando la provincia una beca anual, ¿no?, que digamos, no se reintegra, digamos, sino que es una beca anual de 2.000 pesos por mes. Y nosotros que por supuesto vamos al supermercado y demás, sabemos que eso no nos alcanza ni siquiera para pagar un alquiler, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creemos que hay que avanzar en lo que es la política ambiental. Hay que declarar urgente emergencia ambiental acá en Córdoba. Es todo parte del mismo problema, ¿no? El avance de la frontera agropecuaria, digamos, en zonas como esta, el avance de la frontera inmobiliaria, por ejemplo, en las sierras, nos hace que no se hayan protegido las cuencas
nos hace que no haya habido planificación. Entonces, la sequía y las inundaciones son la misma cara, o sea, son la cara de la misma moneda. No hemos afectado el suelo de tal forma, ¿no?, que nuestro ecosistema ha perdido esto tan endeble que era el suelo con su función de esponja. Entonces, nosotros por ahí hay años que nos quejamos de la sequía y hay años que padecemos y nos cuesta vida el tema de las inundaciones, ¿no? Esto hay que hacer un ordenamiento territorial y hay que proteger, pero también hay que reforestar con especies nativas, no con especies exóticas, que es lo que nosotros vemos en todos lados, en las rutas, en todos lados. Con especies nativas tenemos que volver a reforestar todo lo que es nuestro suelo cordobés, ¿no? Nosotros somos una de las provincias que en el ranking mundial más ha desmontado en estos últimos 10 años. Y eso es muy terrible. Eso no es solamente una cuestión de los ecologistas versus los que quieren trabajar. No, es una cuestión de todos, porque eso nos está hablando de perder una biodiversidad que nos genera estos problemas, nos genera los problemas del agua, nos genera los problemas que tienen que ver con todo lo que son las enfermedades y las patologías ambientales. Entonces, eso hay que regularlo. Y por supuesto también hay que revisar todas las normativas en torno a lo que nosotros utilizamos en la producción agropecuaria, pero también en todas las otras producciones. Te hago dos preguntas. Sí, sí. Que tienen que ver, una con el lado, ¿qué posibilidades hay de que se pueda mejorar esto de los permisos que da la Secretaría de Ambiente en la actualidad para poder realizar un desmonte o poder realizar una tala de determinada cantidad de árboles? Y por otro, la pregunta tiene que ver con esto de la exclusividad de tener terrenos en las cercanías de los ríos o en los márgenes, digamos, más cercanos, que eso ha sido el problema de las inundaciones de este año. Tal cual. Bueno, en realidad los permisos que da la Secretaría de Ambiente, para que nosotros sepamos, recién hace 1 año y medio que esa Secretaría vuelve a tener personal propio, ¿no? Después de que ellos eran todos profesionales y no profesionales, pero que estaban becados ahí, y hace muy poquito tiempo, ¿no?, que ellos empezaron a tener un equipo. A todo esto lo garantizan las ONG. Las ONG son las que por mapeo satelital dicen se está desmontando en tal lado, hay que ir a hacer multa en tal otro y demás. Ahora, este desmonte selectivo que también se hace para la cría del ganado también nos está afectando. Y esto tiene que tener muchísima presencia estatal, ¿no? Porque ¿qué hacemos con ese productor que no puede proteger su monte nativo porque no tiene para pastoreo de su misma ganadería? Acá es donde el Estado tiene que tener mayor presencia. Digamos, ¿qué hacemos? Le decimos a él que preserve el bosque nativo, inclusive a cuestas, ¿no?, de su subsistencia. No, no es así. Ahí es donde tiene que estar el Estado, ¿no? Creemos que los permisos, muchos de los permisos que se han dado, digamos, han sido bastante bien dados. El problema es que hay muchísima tala indiscriminada que por supuesto no se hace con permisos. Y esta Secretaría tampoco tiene la capacidad, ¿no?, de controlar, tampoco el poder de policía está bien aceitado para controlar estas cosas. Entonces el desmonte continúa, nosotros lo vemos anualmente, salen los diarios, porque en esto las ONG nos ayudan muchísimo, sale todos los años en los diarios de cómo nosotros avanzamos y seguimos desmontando. Y exactamente lo mismo ocurre con la problemática de las sierras. En las sierras, hoy por hoy, con el boom inmobiliario, pero que también es un boom inmobiliario a cuestas de poder ir a hablar y a hacer un tipo de acuerdo con el intendente, de que no exista una planificación urbana previa. Entonces yo, bueno, consigo un terreno más o menos que encima queda cerca del río y bueno, pero tengamos en cuenta de que nos estamos asentando sobre la paleocuenca, es decir, que si en algún momento hay un aumento de las lluvias, me va a llevar puesto a mí y a toda mi familia. Tiene que ver con eso, ¿no? Y esto es la problemática de las sierras. Ha pasado muchísimo, no hubo ninguna planificación, no se respetó eso. Y también esto de las especies, digamos, de que no está forestado, el suelo es algo muy volátil hoy por hoy, digamos, el agua se lo lleva, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver con la falta de previsión. Por eso nosotros decimos un ordenamiento territorial con participación de la misma gente. Creemos que, bueno, eso tiene que ser muy controlado, porque lo que sucedió con las inundaciones, no solo que nos llevó un montón de vidas humanas,
cosas muy terribles, sino que nos genera altísimos costos, ¿no? Y cuánto de esas obras que se han hecho de countries, de barrios cerrados y demás, que con distintos niveles de obra pública, porque también en la sierra sepamos que el agua no abunda, pero vemos grandes parquizaciones con riego nosotros, y cuánto de esas obras que se han hecho por ahí puede hoy por hoy reemplazar todos los costos que nos va a costar, valga la redundancia, que nos va a costar volver a levantar las sierras chicas, ¿no? Volver a levantar la infraestructura perdida. Entonces yo creo que por ahí hay que revisar mucho. También hay muchísima ausencia de lo que son los gobiernos locales, pero también el gobierno provincial. Exactamente, porque justamente nosotros en el interior, la gente que vive en el campo es la más afectada porque a veces ni siquiera se entera de todos estos proyectos, entonces empieza a desmontar justamente para hacer un criadero de chanchos, Tal cual. por ejemplo, y después viene la Secretaría de Ambiente y le dice, no señora, usted no podía hacer esto. Tal cual. Y esa gente ni siquiera estaba al tanto de todos estos proyectos que se dan, una porque por ahí no tienen luz, por ende no tienen televisión, no tienen radio y no se enteran de todas estas cosas que es necesario que vengan desde la provincia hasta el interior y nos acerquen todas esas novedades. Tal cual, pero el problema no es de la gente que... Y ahí hay que hacer también una salvedad, ¿no? Entre los pequeños productores y los grandes productores. Digamos, los pequeños productores que plantean una producción para la subsistencia, no los grandes productores que manejan la maquinaria por GPS, ni siquiera emplean mano de obra, ¿no? Y en estos pequeños productores, digamos, no son ellos los que tienen que saber cómo son las cosas, son el Estado el que tiene que tener presencia y tiene que ofrecer alternativas, ¿no? Tiene que ofrecer alternativas y posibilidades. Porque después es muy fácil, siempre se penaliza a los menores productores. Nunca vemos que hay una gran multa, nunca vemos que se encarcelan a los grandes productores, nunca vemos que que se toca los pools de siembra, porque lo mismo que pasa acá en Córdoba pasa a nivel país, ¿no? Los grandes beneficiados, inclusive por ejemplo posterior a la 125, nosotros dijimos, acá en realidad se cortaron las rutas, se logró un momento de alta crispación social. Ahora, no se diferenció lo que eran pequeños, medios y grandes productores. Porque finalizado todo eso, digamos, todos los años, nosotros tenemos que los grandes pools de siembra, ¿no? Y las grandes empresas que trabajan todo el complejo agroindustrial, digamos, son los grandes beneficiados por el modelo, ¿no? Ahora, convengamos que a ellos, en algún punto, son los que por ahí inclusive algunos impuestos no les son cobrados y demás. Ahora, al pequeño y al mediano productor es imposible que se escape de pagar retenciones, impuestos y demás, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también juega el doble discurso que se da tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ¿no? Los grandes bancos han sido los grandes beneficiados de esta supuesta década ganada. Y nosotros no hemos visto de que se hayan bajado los índices de pobreza. Tenemos un montón de planes sociales que para nosotros nos parecen que están bárbaros y que hay que mejorarlos, ¿no? Hay que hacerlos universales, no hay que dar certificado de pobreza para tener un plan social que garantice lo mínimo y lo indispensable. Lo mínimo e indispensable es la escolaridad, la comida, una vivienda digna, ¿no? No hay que dar certificado de pobreza porque esos son nuestros derechos básicos. Eso lo tenemos que contemplar. O qué hacemos con los adultos mayores, ¿no? Eso para nosotros nos parece que está muy bien. El problema es que no hemos avanzado como país y menos como provincia en instalar una capacidad productiva que nos permita salir de eso, ¿no? De eso de que por un lado tenemos un sector humilde muy grande y muy contenido con estas políticas sociales y por otro lado tenemos un sector de poder muy acumulado que se ha visto muy beneficiado en estos últimos 10 años. Quiero hacerte una pregunta con respecto a la seguridad. Bueno, nosotros con respecto a lo de la seguridad planteamos, por supuesto que podemos discutir muchísimo tiempo sobre cuál es el origen de la inseguridad y demás, y que tiene que ver con todo esto que venimos diciendo antes, ¿no? Pero básicamente nosotros creemos que hay una posibilidad de ser eficientes en términos de seguridad sin
sin tocar lo que son el cumplimiento de los plenos derechos humanos, ser respetuosos del cumplimiento de los derechos humanos. Nosotros consideramos que, por ejemplo, en estos últimos 10 años de gobierno de la Sotista se han duplicado la cantidad de policías, ahora los índices delictivos han crecido. Entonces nosotros ahí creemos que hay un divorcio entre la sociedad y todo lo que son los recursos y las fuerzas de seguridad. Y a eso creemos que tenemos que integrarlo un poco más. Entonces nosotros lo que proponemos son foros vecinales en donde, digamos, se pongan de acuerdo los vecinos, el comisario y los funcionarios provinciales, ¿no? Y ellos discutan cuáles son las prioridades, cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son los problemas inherentes a la cuestión de la seguridad. Ellos son los que conocen dónde falta el alumbrado, dónde está el negocio, dónde está quien comercia con drogas o sustancias psicoactivas, digamos, dónde están los que roban, en esto no hay que poner mucha inteligencia y mucho otro tipo de recursos, ¿no? Porque los vecinos saben y todos nos tenemos que involucrar y todos tenemos que participar, ¿no? Entonces, que ahí se delineen prioridades y se aúnen esfuerzos, ¿no? Y bueno, para nosotros eso es indispensable. Porque por ahí esto de destinar mayor cantidad de policías o mayor cantidad de recursos en torno a patrulleros y demás, sirve, pero es parte del problema, pero no nos resuelve la totalidad del problema, ¿no? Entonces creemos que esos foros, ¿no?, serían lo que en parte solucione esto de identificar el problema y abocarlo. Sin lugar a dudas, trabajar un poco más las políticas sociales nos va a hacer disminuir los índices delictuales, pero bueno, sabemos que eso es a largo plazo, ¿no? No es, hoy por hoy, no es algo que lo podamos hacer muy rápido, pero estas instancias de planificación, participación y acción, sí. Pasa que también nosotros tenemos que hacer una revisión de lo que son nuestras fuerzas de seguridad, de su formación, de cómo están trabajando, digamos, en ese sentido también tenemos que ser muy consecuentes. Y casi ya para cerrar esta nota, quiero que me cuentes cómo ves al partido frente a las elecciones provinciales y en un futuro próximo, en octubre, en las elecciones nacionales. Bueno, la verdad que nosotros fuimos los últimos que salimos en esta carrera, electoral. Y nosotros estamos muy contentos porque consideramos que no tenemos techo. Creemos que en estas elecciones vamos a hacer unas muy buenas elecciones para ser la primera vez que nos presentamos. Creemos que vamos a lograr algún tipo de representatividad en la legislatura. Creemos que vamos a tener representantes para las elecciones provinciales. Y para las elecciones nacionales también creemos que en esta supuesta polarización que va a haber entre Scioli y entre el PJ y el kirchnerismo, y a su vez entre Macri, creemos que son propuestas bien de derecha, ¿no? Entonces creemos que ahí tenemos un espacio para colar nosotros, los del Frente Progresista, con nuestra candidata que es Margarita Stolbizer. Creemos que va a ser una tercera opción con muchísimas posibilidades, y bueno, que hay que trabajar mucho, porque acá también, lo otro que hay que decirlo para no ser ingenuo, juegan mucho los recursos y los aparatos. Y bueno, nosotros en eso estamos en amplia desventaja. Pero creemos que es un proyecto que hay que pensarlo a largo plazo, que no hay que pensarlo solamente para ahora, para julio y para octubre del 2015, sino que hay que mirarlo en perspectiva. Y creemos que se puede instalar. La gente, en algún marco yo creo que se ha ido confundiendo muchísimo a la gente en términos de esto de la crispación social de sos casos, anticasos. Inclusive nosotros los vemos hasta en términos micro, los vemos en nuestras familias, nos vemos entre nuestros amigos, cómo se han ido peleando los que... Esto de plantar un enemigo como forma de diferenciarse rápidamente y que se vea rápidamente en los medios. Bueno, creemos que eso le ha hecho bastante mal a la política y al resto de la sociedad. Y que bueno, que ahora en estas elecciones va a quedar muy claro de que aquellos que nos decían, no estás de esta vereda o estás de la otra, en estas elecciones ya está clarísimo que se plantea, ¿no?, desde el poder económico más acumulado y del establishment, se plantea que
que las dos alternativas que más miden en las encuestas, como son Scioli y como es Macri, están del mismo lado de la vereda. Y bueno, del otro lado, lamentablemente estamos los que todavía estamos en pleno crecimiento, por decirlo de alguna forma, pero bueno, somos una opción y queremos darle una opción al resto de la sociedad. Entonces, bueno, es parte del proceso de crecimiento de estas frentes y de estas organizaciones más jóvenes, ¿no? Bueno, Betiana, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Esperamos verte en alguna otra oportunidad y que visite nuestro pueblo y poder volver a conversar sobre política. Bueno, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima edición de Actualidad Política.